Saludos, señores estudiantes. Nos toca ver la unidad número 2, sesión número 1. Los afroecuatorianos. Aquí llamamos afroecuatorianos. ¿Cuál es la descendencia de los afroecuatorianos? ¿Cómo fue que llegaron a nuestro país los afroecuatorianos? Afroecuatorianos, descendientes de los esclavos que llegaron a América. Etimológicamente, el nombre de afroecuatorianos proviene de afro, que significa descendientes de África, y ecuatorianos, que son nacidos en Ecuador. La presencia de ellos aproximadamente se hace de más de 500 años, aun cuando todavía no existía lo que es la República del Ecuador, conocida ya como tal, porque anteriormente era conocida como Real Audiencia de Quito. Entonces, nosotros nos damos cuenta que los afroecuatorianos tienen una historia diferente al resto de los grupos étnicos y culturales del país. Pues un lado está una memoria de dolor y de sufrimiento a partir de la experiencia de haber sido arrebatados, arrancados violentamente de su lugar natal, que era África, por los colonizadores, los españoles, para ser tratados o ser traídos aquí a América en calidad de esclavos durante la época colonial. Y por otro lado, existe una memoria de lucha y resistencia que supuso grandes aportes por la conquista de este país. Nosotros nos damos cuenta aquí en el mapa que vinieron ellos de unos buques cargueros, que desde África automáticamente comenzaron a navegar trayéndolos hasta África. Pero este buque automáticamente naufraga, se queda naufragado. Y es así como un grupo de esclavos intentan salvarse y navegan lo más rápido o lo más cercano que tenían, que era la parte de América donde se encontraba Ecuador. El pueblo afroecuatoriano es un conjunto ya de núcleos familiares que tuvieron la ascendencia africana, que forman las comunidades urbanas y rurales de nuestro país, que han mantenido una cultura propia y una historia común, que están determinados a preservar, desarrollar y transmitir a las futuras generaciones su acervo cultural, que mantienen ellos y unos territorios ancestrales. Nosotros vemos en Esmeraldas, ellos todavía mantienen cierto grupo de etnias. Ellos también todavía mantienen su cultura, su gastronomía, su vestimenta. La vida de los habitantes de los afro. Ellos están ubicados en la provincia de Esmeralda. Ese es ahí donde comenzó y se asentaron. Luego comenzaron a ir avanzando poco a poco hasta que llegaron en Babura, Carchi y Loja. Posteriormente, después de algunos años, se asentaron ya en otras provincias como el Guayas, Pichincha, el Oro, Los Ríos, Manabí, el Oriente Ecuatoriano. Según el mapa nos damos cuenta que el mayor asentamiento lo tienen justo en lo que es Esmeraldas. Esmeraldas es conocida como la provincia con más tradición de asentamientos afroecuatorianos, que guarda desde siquiera unos 385.222 habitantes, o sea, el 39,9% de estos afroecuatorianos. Como les dije, la historia de estos afroecuatorianos, de la comunidad de los afroecuatorianos, comenzó en Esmeralda, desde la época de la colonización, desde la época donde no se conocía nuestro país como Ecuador, sino como Real Audiencia de Quito. Pero esta presencia histórica de los pueblos afroecuatorianos nos hace ver la llegada
de algunas comunidades. ¿Cómo? Nosotros nos damos cuenta que la presencia de estos afroecuatorianos se remonta al año 1553, en la entonces conocida como Gobernación de Esmeraldas, cuando un barco que transportaba 23 personas esclavizadas naufragó frente a las costas ecuatorianas. Esta fue una oportunidad perfecta para ellos poderse fugar y escaparse de las manos de los españoles que los estaban queriendo vender como esclavos. Y netamente ellos se internaron en la profundidad de la región, donde habitaban diversas poblaciones indígenas. Así que este primer grupo llegó libre a Ecuador y se asentó en la actual provincia de Esmeraldas. Como dice la investigación de Rocío Rueda, Esmeraldas albergó un señorío un señorío negro conformado de cimarrones. ¿Pero qué es un cimarrón? Cimarrón se conoce como a los esclavizados que se escapaban para formar los palenques, o sea, unas comunidades netamente libres. Y fue un cimarrón quien los guió y tuvo la fuerza de hacerlos llegar hasta Esmeraldas. Esto, estos grupos de cimarrones se convirtieron en un espacio luego de refugio, de libertad, y que dio inicio a un proyecto político autónomo y alternativo que puso al Estado colonial a negociar con las autoridades. Ellos comenzaron a negociar con las autoridades étnicas y luego que llegaron los cimarrones que huyeron de Colombia, de Panamá y aquellos en que los primeros años de esta república ellos obtuvieron así la libertad. A esta libertad se les es conocida como la manumitidos. ¿Cómo fue esto? Y la llegada del Chota. Nosotros conocemos la comunidad del Chota. La otra historia de la presencia de los afrodescendientes en el país hace referencia a este valle del Chota. Mira o valle sangriento o valle del Cuán, que en tiempos coloniales está constituido por señoríos indígenas de la Sierra y del Norte. Allí los padres jesuitas iniciaron ellos un proceso de concentración de las tierras y que ahora constituyen este valle, con la finalidad de producir la caña de azúcar y sus derivados. La necesidad de una mano de obra les llevó a importar personas esclavizadas de procedencia netamente africanas, que se podían ellos poderlos tener y poderlos gobernar. Por otra parte, nosotros vemos que muchos habitantes afrodescendientes llegaron también a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, procedientes de Jamaica, cuando el presidente Eloy Alfaro les contrató masivamente como trabajadores durante la construcción del ferrocarril de Durán-Quito. Esta es la historia de los afrodescendientes. Una linda historia que nos da un ejemplo de luchar. Muchas gracias.